Muy bien, por alguna razón el apóstol Pablo en sus cartas toma elementos del contexto en el cual vive. La última vez reflexionábamos en la profundidad de la frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo traducía la palabra, en vez de ganancia, la palabra éxito. Y de hecho eso abre una perspectiva diferente. Ver la muerte como un éxito. Pero ese es el espíritu. La clave la vimos la semana pasada, hace 2 semanas. Cuando el vivir es Cristo para uno, el morir es ganancia. Cuando el vivir no tiene sentido, ni la muerte tiene sentido. Después de haber dicho eso, San Pablo cierra, o abre, mejor dicho, un nuevo tema en esta carta que venimos estudiando en Filipenses, capítulo 1, y parece que ahora aterriza un poco a la conducta, las actitudes de los cristianos. Y por eso me parece que podemos resumir un poquito este tema, porque San Pablo toma de la experiencia del contexto probablemente algo tan deportivo como la lucha libre. La lucha libre era un deporte muy popular en toda esa zona. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ahí nacieron en esta zona. Y parece ser entonces que Pablo, para hablar de esta parte, tiene en la mente esa actividad deportiva que es la lucha. Y mira entonces la vida de un cristiano como una lucha. Francamente yo no sé ustedes, pero si su vivir cristiano lo miran como una lucha, si lo que experimentan es una lucha permanente, por un lado debiera serlo, porque cuando uno entra en ruptura con el contexto, con la cultura, necesariamente entra en conflicto. Cuando uno practica valores que no son los de la mayoría, necesariamente entra en conflicto. Ahora bien, hablando del conflicto en general, algunos hasta dicen que el conflicto es positivo, porque obliga a cambiar. Pero la práctica como que nos dice que uno no puede convivir tan fácil con una persona conflictiva. He oído a personas decir: yo le huyo a las personas conflictivas. Y con razón, tal vez. Pero la situación quizás sea peor cuando la persona no es conflictiva, sino conflictuada. Algunos lo llaman amargados a los conflictuados, ¿verdad? Nadie tampoco quiere convivir con gente conflictuada. Este solo desgracias cuenta, ¿verdad? A este no hay día bueno. Si llueve, porque está lloviendo, porque no se quita el agua. Y si sale el sol, porque quema. De tal manera que nunca está bien. Son conductas aparentemente negativas porque son antisociales. Para un cristiano fiel, viviendo en un contexto podrido por el mal, por la muerte o por el pecado, no le queda otra manera de vivir que en contradicción con el ambiente. Como cristianos, deberíamos sentirnos en conflicto con el mal, la muerte y el pecado. Y conflictuados, por otro lado, por lo mismo. Por ser fieles al Evangelio, vivimos conflictuados con los que no viven el Evangelio. En el centro del poder, en Roma, San Pablo escribe a los cristianos de la ciudad y les dice: no se conformen a este siglo, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. En este texto de hoy, Pablo quiere enseñar de manera positiva lo que ha de ser el carácter y la actitud de los cristianos viviendo en un ambiente adverso. La actitud y la conducta de un creyente puede ser conflictiva y hasta intransigente cuando se trata de enfrentar el mal, el pecado, la cultura
las prácticas religiosas del mismo contexto. Y por lo mismo, un cristiano fiel se va a sentir conflictuado por el rechazo, la oposición o hasta la persecución de enemigos gratuitos. Esa era la lucha de Pablo. Y de esa lucha les habla a los filipenses. Quiere que estén conscientes de que viven en lucha. Están luchando. Él, por su cuenta, no sabe qué va a pasar con su vida en el futuro inmediato. Pero lo que sí dice es que pase lo que pase, y ahí viene esta recomendación. Una de las versiones que más he leído dice solamente que conversen como es digno del Evangelio. Que conversen como es digno del Evangelio. Me pareció un poco simple, ¿verdad? Conversar como es digno del Evangelio. Bueno, pensé yo en los lenguajes, ¿verdad?, de intercambio de los cristianos. Pero estudiando un poquito más otras versiones, dicen que no se trata de la pura conversación. Se trata nada menos que una llamada de atención al estilo de vida. Vivir en la dignidad del Evangelio. El estilo de vida que un cristiano puede asumir. Entonces la traducción sería, solamente que vivan la vida al estilo de un ciudadano del reino de Dios, en la dignidad del Evangelio de Cristo. Este estilo de vivir de los ciudadanos del reino, entonces tiene que ver con actitudes y conductas diferentes a las de todo el mundo. Por lo menos cuando los evangélicos empezaron en este país, parece que un distintivo era ese, distinguirse un poco del mundo. Hoy en día, algunos hasta piensan que hay que distinguirse en la manera de vestir y ponen énfasis en esas maneras, a veces hasta el extremo un poco absurdo. Pero vivir como ciudadano digno del Evangelio de Cristo debe hacernos recordar, o por lo menos a los filipenses, este énfasis de Pablo en la ciudadanía. Ser ciudadano del reino contrasta con lo que estaba en moda en la ciudad de Filipos. Dije la vez pasada que Filipos era una imitación de Roma, era una pequeña Roma, y los habitantes de Filipos estaban orgullosos de ser considerados ciudadanos romanos con deberes y privilegios que no cualquiera tendría. Puede ser que muchos cristianos tenían la ciudadanía romana y era un orgullo, como hoy alguna gente siente orgullo de tener la visa americana, ¿verdad? Yo no sé, pero mucha gente aspira a tener la visa americana. Ya no se diga si son ciudadanos de Estados Unidos o de Canadá. Yo recuerdo haber visto a un muchacho que yo vi crecer en mi barrio, que vino, y cuando vino, llegando al aeropuerto, lo asaltaron en su colonia y le robaron todo el equipaje. Y en el mismo momento de entrar a su casa dijo, no vuelvo a venir a este pinche país. Y no volvió. No volvió. Y tiene la imagen entonces que este país es de ladrones. Que aquí solo ladrones hay. A mí me da pena un poco eso. ¿Por qué no? Uno también siente orgullo de ser salvadoreño. Pero de las buenas cosas que definirían un ser salvadoreño. La fama de ser trabajadores hace rato que la perdimos. Y en el mundo se nos conoce por mareros, sin que no seamos. Aquí no hay ninguno, por ejemplo. Y en todas las iglesias evangélicas de este país tampoco. Que un primo suyo eso es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre hemos observado cómo en las visitas a los penales, los parientes que visitan, muchos son hermanas con pañuelito blanco, que significa que sus hijos están en la prisión. Pero bien, esta es otra cosa. Hablando de la ciudadanía del reino de Dios, es que Pablo quiere poner por encima de ese privilegio romano la ciudadanía, ser ciudadano del reino de Dios. De tal manera que si podían vivir acorde a la ciudadanía romana, ¿cuánto más debían vivir acorde a la ciudadanía del reino de Dios? ¿Qué tipo de vida, qué estilo de vida es ese estilo de vivir en la dignidad del Evangelio? Vivan siendo dignos del Evangelio. Piénsenlo un poco. ¿Qué significa eso? Y Pablo a continuación en esta carta, en este final de capítulo, empieza como a dar pistas de lo que eso es. Y la primera cosa que él menciona es, estén firmes
en un mismo espíritu. Sean firmes en un mismo espíritu. En otros pasajes, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, él describe lo que es vivir en el espíritu. Tiene que ver con personas que saben lo que es la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el autocontrol. Para ser digno del evangelio, entonces, el cristiano debe manifestar estas cualidades que concuerdan con la ciudadanía del reino de Dios. Más adelante, en el capítulo que sigue, el capítulo 2 de esta carta, San Pablo va a volver a insistir diciendo a los cristianos de Filipos: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Eso se llama solidaridad, fraternidad cristiana. De eso insistimos, ese es el carácter cristiano. Cero egoísmos, cero altanerías, cero soberbias. Y eso sí concuerda con ser ciudadano del reino de Dios. Pablo está preso, pero él espera, según esta carta, que si sale libre pueda volver a visitar a Filipos y comprobar que ellos están firmes en el mismo espíritu. Y aquí viene la clave: unánimes combatiendo juntamente por la fe en el evangelio. Unánimes combatiendo, el concepto de la lucha. Es decir, manténganse luchando, unánimes por el evangelio. Combatir juntos por la fe en el evangelio. Yo creo que los énfasis muchas veces de los deberes individuales cristianos ha hecho que perdamos la perspectiva de comunidades y congregaciones. Entonces, en segundo lugar, versículo 28, dice Pablo: por nada estén asustados, y de los que se oponen, en nada se atemoricen, porque eso ciertamente es indicio de perdición para ellos, más para vosotros es signo de salvación, y esto es de Dios. Es decir, que Pablo está hablando, reconozcan que vivimos en lucha. Tenemos la exigencia de luchar juntos por la fe del evangelio. Tenemos que luchar juntos por mostrar que somos ciudadanos del reino de Dios. Y claro, la lucha puede ser que era más dura que la que usted tiene, porque en ese contexto significaba batallar contra la religión civil, la múltiple religión idolátrica, o de origen romano o de origen local. Por eso entonces Pablo dice en este segundo: no se dejen asustar, no se dejen aterrorizar, no vivan intimidados. Yo sí he visto que, bueno, no estoy muy seguro, pero tengo la sospecha que durante la guerra, durante el conflicto, todas las iglesias se llenaban porque la gente venía huyendo de todas partes y buscando el refugio en la fe y en la religión. Una vez que la guerra pasó, todo el mundo volvió a la tranquilidad de sus vidas, lejos de Dios y sin Dios. Cuando Pablo habla de lucha, no está hablando de una cosa teórica, abstracta. Está pensando en los conflictos concretos que ha tenido, nada menos en Filipos. En Filipos, Pablo y Silas fueron capturados, torturados, apaleados, y después de una noche los sacaron libres. Y les contaba yo que Pablo dice: no vamos a salir, porque nosotros somos ciudadanos romanos, que nos venga a sacar el mero mero, invocando un derecho romano. Y me gusta esa actitud, porque es como la firmeza, el carácter de no temerle a las autoridades cuando han cometido injusticia. Y ahí mismo, el motivo por el cual los encarcelaron fue haber tenido compasión de una pobre joven que día tras día estaba siguiéndolos a ellos y diciendo: estos siervos anuncian el evangelio de Dios. Y la muchacha, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que tenía un espíritu de adivinación explotado por comerciantes. Y entonces Pablo tiene compasión de la mujer, la libera del espíritu de adivinación,
lo cual entonces produjo la cólera de los que le explotaban porque se les acabó el negocio. Eso los llevó a la cárcel. En la carta a los Romanos, Pablo alienta a los cristianos, curiosamente, a someterse a las autoridades. Dice ahí, sométanse a las potestades superiores. Romanos 13:1. Porque tanto judíos como cristianos se resistían a darle culto pagano a los emperadores. Y esto no es un cuento, esto fue realidad. Uno encuentra, por ejemplo, en los 100 años de cristianismo del primer siglo, cuando todos los emperadores que voy a mencionar gobernaron, sucedieron cosas como esta. Tiberio, por ejemplo, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo, él rehusaba ser adorado como Dios. Pero después vino Calígula y Calígula exigió ser alabado como Dios. Claudio, que vino después, también rehusó alabanzas divinas. Pero Nerón, que fue el siguiente, restauró el culto a los emperadores. Se dice que llegó a tal grado esta tendencia de Nerón que todas las monedas que se acuñaron a partir de ahí llevaban la cara de Nerón diciendo Dios divino. Para un judío o un cristiano, aún usar esas monedas era una blasfemia contra su propia fe. Vespasiano rehusó honores divinos, pero Tito y Domiciano, que vinieron después, restablecieron el culto al emperador y elevaron estatuas enormes para ser adorados. Incluso se dice que una de las estatuas de Nerón, enorme, la gente venía para besar el dedo más grande del pie, y ahí besaban y dejaban ofrendas para pedirle cosas a Nerón. Y fue Nerón el que desató una persecución contra los cristianos, aunque algunos dicen que no fue tan grande y que solo se limitó a la ciudad de Roma. Así que puede ser que los cristianos de Filipos no están sufriendo una persecución amplia, pero sí adentro en Filipos tienen una férrea oposición de la cultura y las religiones de Filipo. Así que entonces Pablo les aconseja a los cristianos que no se dejen intimidar por sus enemigos, que no se dejen aterrorizar por los opositores. Solo se puede decir eso. Llamar a la confianza en Dios durante la lucha cuando se confía en Cristo. Y puede ser que en eso muchos evangélicos cristianos conocen el secreto, porque a pesar de los tiempos que hemos vivido siempre catastróficos, trágicos, sangrientos, siempre ha habido creyentes que marcan la pauta por dónde debe ir la dignidad del evangelio. Por eso Pablo, con razón, experimentado en eso, aconseja a los cristianos que no se dejen intimidar por los enemigos. Y alguna vez a los romanos les dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queriendo decir, si Dios está con nosotros, ¿qué importa quién esté en contra nuestra? Esa es la firmeza que Él está pidiendo. Manténganse en esta lucha con esa firmeza. No importa quién se oponga, mantengan ustedes la misma actitud de fe y confianza en Dios. Es difícil intimidar a una persona si de verdad cree en Dios. Yo eso lo pude apreciar en don Virgilio Mármol, por ejemplo. Recuerdo que el terremoto del año 65 aquí en el barrio San Jacinto fue terrible. Él vivía ahí. Su casa se le cayó, pero nada más vio que su familia estaba viva y salió a ver cómo estaban el resto de hermanos. No eran muchos. Y con un temple como si nada le hubiera pasado, y su casa estaba en el suelo. De esto habla Pablo aquí. Y entonces da una clave. Primero, si entienden que están en lucha, si aceptan que hay que estar firmes en la lucha, han de saber que su testimonio tiene como dos expresiones. Una, muestra que ustedes son salvos. Muestra que Dios está con ustedes. Muestra que ustedes sí le encuentran sentido a la vida. Pero por otro lado, ese mismo testimonio
ayuda a que los que no creen, a que el mundo que no entiende eso, se pierda. Su testimonio es señal de la perdición del mundo. Y a veces es el único consuelo que nos queda para mantenernos como iglesias abiertas y predicando el evangelio abiertamente. Aquí, por ejemplo, durante la semana, aquí se predica evangelio en esa calle. Hay predicadores, salen ahí a predicar. Nadie los escucha. La gente sigue su camino. Y uno dice, ¿verdad? Qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que todo mundo parece ignorante, pero Dios tiene voceros predicando en la calle o por las calles. Los adversarios, entonces, al ver el testimonio firme de los cristianos, sabrán que su propio ataque contra ellos, pretendiendo que son vulnerables y débiles, sin embargo se mantienen como invencibles. Eso, dice Pablo en esta carta, les servirá de señal de que Dios está con ustedes. Con razón, entonces, los creyentes de Filipos han de vivir como combatientes unidos, como luchadores firmes, sin temor, sin temer, sin avergonzarse, pero también sin dar motivos de vergüenza al evangelio. Han de vivir en la fe y por la fe, conscientes de que el estilo de vida está siendo modelado como un don de Dios, como una obra del Espíritu. No se trata de que uno asume una posición y uno busca un comportamiento tal. Se trata de que uno se abre para que el Espíritu de Dios obre y se construya la nueva criatura por la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Y en ese sentido el testimonio de los filipenses ha de ser valiente. Puede ser que el mundo que nos rodea dé señales de poder, de maldad, pero los creyentes, llamados a estar firmes y unidos y valientes, ¿sí?, han de conservar la tranquilidad del que sabe que Dios está en control de todo. Yo sé que eso cuesta. A mí me pasa, ¿verdad? Es decir, en momentos álgidos de este país, uno también se contagia. Recuerdo yo que un día, viniendo durante la ofensiva, veníamos de la Asociación Bautista, la oficina, cerramos a las 4, y pasando ahí por una quebrada donde estaba una señora tortillera, ¿verdad? Paramos ahí para comprar una tortilla y la señora le preguntaba, ¿qué le parece todo esto? Ay, dice, ya llegó el fin, dice. Solo Dios sabe si ya llegó el fin. A mí me hizo pensar, porque sus palabras sonaron casi proféticas, ¿verdad? Porque lo que se vino después, francamente, da vergüenza, ¿verdad? No debería repetirse. En tiempos de inseguridad y de crisis, muchos, aún los cristianos, pueden sentirse temerosos, nerviosos, inseguros. Pero los que son ciudadanos del reino de Cristo, en cambio, son llamados a la serenidad, a permanecer en control de sí mismos y de la situación que enfrentan. Y en tercer lugar, versículo 29, y al final Pablo dice, porque a ustedes les es concedido por Cristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que ustedes han visto en mí y ahora oyen que está en mí. Parece juego de palabras, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir, bueno, si ustedes son creyentes, si han creído y han creído de verdad, pues han de saber que no tienen garantía de que no van a sufrir. Una buena noticia con otra mala, ¿qué le parece? Si ustedes son creyentes, llamados a estar firmes, ser fieles, esa es la buena noticia. Pero la mala, ¿cuál es? Que no tienen garantía de que no van a sufrir. Y la prueba soy yo mismo, dice. En este momento estoy en la cárcel, sin esperanza, sin saber qué será mi futuro. Y en esa lucha están ustedes también. Como quien dice, lo que ahora paso yo, mañana les puede pasar a ustedes. En la escritura hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, el sufrimiento generalmente era consecuencia de algún comportamiento pecaminoso. Los judíos conectaban fácilmente que si a alguno le pasaba algo malo era porque algún pecado había cometido. Veían una consecuencia directa. Eso, la perspectiva del Nuevo Testamento cambió, pero
también había la idea del sufrimiento como una herramienta de Dios para formar a su pueblo. Y eso es duro también, ¿verdad? Es decir, en el Nuevo Testamento lo llamamos prueba. Dios da pruebas para calibrar la firmeza del cristiano. El libro de Job claramente habla de que aún la gente justa sufre. El profeta Isaías, cuando habla del siervo sufriente, en el capítulo 52 y 53, habla del sufrimiento, pero también de una vindicación final. Un sufrimiento sí, pero no será eterno, tendrá fin. Y viendo al Evangelio en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, los bendecidos, los bienaventurados son los pobres, los que lamentan, los humildes, los hambrientos. Y quizás la bienaventuranza más larga es la que habla de los perseguidos. Y Jesús dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, hermanos queridos, está claro que la muerte de Cristo en la cruz como sufrimiento fue transformado en el plan de Dios para salvación de la humanidad. Un sufrimiento redentor, un sufrimiento que se transforma en victoria para la fe. Jesús luego desafió a sus discípulos, a todo aquel que quería seguirle: cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Algo parecido dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, que es tremendo. Yo creo que el currículum de Pablo en cuanto al sufrimiento casi es imposible de repetir. Quiere una lista de sufrimientos. Él dice en la segunda carta: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de estas y otras cosas, lo que pesa sobre mí cada día es la solicitud de las iglesias. Es admirable. Con todo ese sufrimiento, y todavía dice: pero lo que más me preocupa es la vida de las iglesias, el futuro de las iglesias, la condición de las iglesias, la esperanza de las iglesias. Así que así cierra Pablo este primer capítulo, con el entendimiento que el sufrir es parte de la identidad con Cristo. Pero a los filipenses les dice que Dios les ha concedido el privilegio no solamente de creer, sino también de sufrir. Y por eso se justifica a veces que la gente no quiere aceptar el evangelio, o lo aceptan de diente a labio, o como dijo aquel escritor, ¿verdad?, aceptan un evangelio con agujeros, un evangelio parcial, no un evangelio integral, que implica la transformación total de lo que somos para descubrir lo que Dios quiere que seamos. Así termina Pablo, conectando su propia condición con la futura condición de los filipenses. Como si dijera: ustedes, hermanos, y yo estamos en la misma lucha. Ya antes ustedes vieron cómo luché y ahora tienen noticia de cómo sigo luchando. Y esto es posible porque así como ustedes tienen el privilegio de confiar en Cristo, de creer en Cristo, también es un privilegio que sufran por el evangelio. Ese es el estilo de vida que Pablo ofrece. Sucede entonces que este estilo de vida es un testimonio para el mundo, para un mundo sin Cristo. Y nuestro testimonio, que asevera nuestra salvación al mundo que no cree, se constituye un mensaje de condenación.
especialmente si el mundo quiere ver la desaparición o la destrucción de las iglesias. A Dios gracias, eso como que no pasa del todo. Pero la lucha es un estilo de vida y la vida será un estilo. Y los cristianos entonces han de reconocer que la batalla ya comenzó, que la fe garantiza el triunfo, pero no garantiza que no habrá sufrimiento. Y como discípulos de Cristo entramos en conflicto, nos volvemos conflictivos, pero también conflictuados. Y esas son marcas del reino de Dios, marcas del Evangelio, que nos obligan a hacer y a comportarnos como ciudadanos de un reino glorioso por causa de Cristo. No es otra la tarea, no es otra la lucha, más que ser fieles, mantenerse fieles en la dignidad del Evangelio. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Y aquí hacemos memoria de nuestro estilo de vida, de nuestro testimonio. Ponemos en balanza lo que es efecto de nuestra fe y probablemente también de los sufrimientos que hemos pasado. Pero ahora queremos reconocer que estamos en lucha con un enemigo poderoso contra el mal, el pecado y la muerte, pero que no podemos estar atemorizados ni aterrorizados, porque nuestro testimonio fiel se convierte también en señal para los que no creen. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén.